Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos. Y hoy día nos toca considerar Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 en adelante. Esperamos terminar este capítulo el día de hoy. En el estudio pasado se enfatiza que el proceso del sufrimiento es paz y alegría. Vamos a ir desarrollándolo a lo largo de lo que vamos leyendo. Y no solamente es paz, alegría, sino también la madurez cristiana. Hoy veremos el sufrimiento produce también la santidad, una vida santa, una vida que agrade a Dios. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En este capítulo vamos a considerar entonces que, o en este versículo, dice por lo cual os alegráis, siendo afligido en diversas pruebas. Pero se tendría esto en poco, siempre comparando, sería un tiempo corto que vamos a pasar por las pruebas, ¿no? Porque comparándolo con la eternidad va a ser muy, muy breve, muy poco. Entonces, hoy el materialismo y las tendencias de la sociedad están haciendo en la vida del creyente, está afectándolo en el presente. Pero nuestra medida siempre será en Dios. Él está tratando de conducirnos a la madurez. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El libro de Hebreos dice: Dios prueba a través del sufrimiento y dificultades. Santiago también hace una acotación, dice: la prueba proviene de Dios. El apóstol Pablo sabía acerca de este sufrimiento, él lo había experimentado en su propia vida. Y Pedro continúa con este pensamiento. Nuestras pruebas y dificultades son temporales. Según de Corintios capítulo 4, vamos a ir rápidamente. Según de Corintios capítulo 4, y vamos a leer el verso 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, las cosas que no se ven, hoy día podemos pasar por angustia y dificultades, pero esas son cosas que uno lo vive, uno lo ve. Pero dice que lo eterno es lo que no se ve. Versículo 7. Aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra notable, una palabra que cuando uno mira al apóstol Pedro, uno dice: no puede utilizar esa palabra. Y esa palabra es preciosa. Y el apóstol Pedro expuso el gran valor de la fe. Ahora, es interesante que el apóstol Pedro utilice esta palabra preciosa en el versículo 7 y en el versículo 19. Entonces vale decir que de alguna manera, entonces, el corazón de Pedro, ese corazón impetuoso, ese corazón, ¿no es cierto?, ahora utiliza esta palabra preciosa. En el versículo 8 habla y dice acerca de a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable
y glorioso. Amarle sin haberle visto. Y eso es lo que nosotros, nuestra fe puesta en el Señor Jesús, amarlo sin haberle visto, creyendo, aunque no lo vemos, nos alegramos. Ahora, con gozo, nos alegramos con gozo. Un gozo no temporal, sino que nos acompañará el resto de nuestra vida. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de nuestras almas. Vale decir, amarle sin haberle visto, creyendo aunque no lo vemos. Nos alegramos con gozo, y también con gozo inefable, y también, en cuarto lugar, el fin de todo esto es la salvación de nuestras almas. Ahora, del versículo 10 en adelante, los profetas van a hablar acerca del sufrimiento, acerca de Cristo. Por motivo de tiempo no podemos leerlo. Isaías 53, el Salmo 22, que habla de su gloria, y Isaías 11 y también el Salmo 45. No lo vamos a poder desarrollarlo en este tiempo. Pero a partir del versículo 10 en adelante se habla acerca del sufrimiento en las Escrituras. Los profetas, dice el versículo 10 y 11, escribieron por el Espíritu de Cristo, ¿no?, escudriñando acerca de este sufrimiento y esta gloria, los sufrimientos de Cristo en el pasado y la gloria de Cristo que será en el futuro. Y ahora nosotros estamos en esta situación de amarle sin haberle visto. Los profetas vieron el sufrimiento de Cristo y también vieron la gloria. Parece que fueran a juntarse. Sin embargo, hay una gran distancia y la iglesia está en medio. Los apóstoles sí pudieron entender lo que significaba el sufrimiento y la gloria venidera. Versículo 12. Nosotros estamos en aquellos que predicaban los profetas. Podemos hacer podemos ver esta posición. Vivimos en el tiempo de la gracia. De luego dice el versículo 13 en adelante, habla acerca, ceñid el lomo de vuestro entendimiento. Ahora, cuando habla acerca de eso, debemos entusiasmarnos en lo que tenemos que hacer. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos ser sobrios, ¿no es cierto? Esto indica que la palabra de Dios debe entusiasmarnos, ¿no es cierto? Y dice una esperanza, una esperada por completo, y esperad por completo. Tenemos una esperanza viva que descansa en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esto también dice el apóstol Pedro, dice, pero también hay que ver lo siguiente: obediencia, no conforme a este mundo, no vidas artificiales, no caerse bajo este mundo, sino por el contrario, obediente a la palabra de Dios. Habla de santidad en el versículo 15. No solo es una actitud piadosa, sino también es una vida diferente, una vida divertida también en el Señor, una vida completamente diferente, una vida sana y robusta. El versículo 16 nos habla acerca de Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. El sufrimiento del creyente y es para quitar la escoria que hay en nosotros. Ese es el método de Dios. El versículo 17, ninguno
ninguno de nosotros, como dice el verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor el tiempo de vuestra peregrinación. El juzgar en nuestra vida como creyentes, el Señor ha de juzgarlo cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Versos 18 y 19 nos habla acerca de la redención. Dios no cambia, no hemos sido redimidos con oro o con plata, sino por la sangre, y aquí aparece nuevamente la palabra, por la sangre preciosa de Cristo, que es perfecta. No hay otro producto que pueda quitar las manchas de nuestra vida, de nuestra alma. Versículo 20, la cruz es lo que nos salva, la cruz de Cristo. Él es el Cordero, Él es el Salvador del mundo, habla el verso 20. Verso 21, la fe y la resurrección. Nuevamente el apóstol Pedro retoma entonces nuevamente el tema de la resurrección. Cuán importante es entonces la fe y la resurrección. Versículo 22, el único que puede lavar nuestra vida es la palabra de Dios, como hemos dicho hace un instante. La relación con Dios dirigirá nuestra vida y la relación con otras personas. Versículo 23, nacer de nuevo por la palabra de Dios, vidas transformadas por la palabra de Dios. Hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Nos predicaron el Evangelio, nos predicaron la palabra, hemos entregado nuestra vida al Señor y ahora nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios, pero por la palabra de Dios. Y verso 24 al 25 toma lo que dice Isaías 40, de versículos 6 al 9. Y esta, dice el apóstol Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, no debemos menospreciar los que vienen con el Evangelio, ¿no es cierto?, a predicarnos la palabra, y cuando nosotros predicamos, entonces debe llenarnos de gozo, debemos llenarnos también de la palabra de Dios. Así que debemos obedecer, vivir en santidad, ¿no es cierto?, ceñid el lomo de vuestro entendimiento. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a continuar adelante en medio del sufrimiento. Las Escrituras son bien claras cuando habla acerca del sufrimiento. Entonces, no decir por qué estamos sufriendo, por qué me sucede esto, por qué me tiene que suceder, sino por el contrario, seguir confiando en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, cómo Él va sacando todo lo malo y somos probados por fuego a veces para que todo lo malo que hay en nosotros pueda salir de nosotros y seguir siendo, por así decirlo, refinados, ¿no es cierto?, y cada vez más puro el oro que Dios nos ha dado. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como éramos antes de conocer a Cristo, una vana manera de vivir, la cual recibiste, ¿no es cierto?, que dice de nuestros padres, pero sin embargo, con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, hermanos, tenemos este pasaje entonces para nosotros y debemos gozarnos
en este pasaje, usted lo lee detenidamente, seguramente que va a sacar mucho más enseñanzas, mucho más cosas que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a cada uno de nosotros y será hasta el próximo estudio de la palabra de nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios los guarde.